Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio. Espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mari Lascano y en este episodio vamos a hablar sobre las prácticas que yo te recomiendo para que empieces a reforzar tu autoestima. Y justo hay demasiadas prácticas que tal vez en otros episodios te vaya a contar, pero quise elegir solamente 3 para que podamos profundizarnos un poquito más en ellas. Y entonces lo primero que tenemos que revisar como concepto es el autoestima. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos sobre la autoestima? Pues es básicamente todo lo que nosotros valoramos de nosotros mismos. Y que esto se ve reflejado en cómo nos hablamos, los hábitos que tenemos, las personas con las que nos rodeamos, si ponemos límites en nuestras relaciones, si ponemos límites en el trabajo, límites incluso con una mascota. Todo eso tiene que ver con tu autoestima. ¿Y por qué está importante? Porque se ve reflejada en cada decisión que estás tomando. Tan simple como darse cuenta que a veces tomas decisiones que no te están llevando para la vida que sí quieres, por ejemplo. Y de hecho se puede llevar a cualquier área de la vida, pero a mí me gusta llevarlo más a algo integral que lo puedas aplicar en cada área de tu vida. Entonces, la primera práctica que más te recomiendo es que comiences a ser muy consciente sobre la forma de cómo te estás hablando. Y tal vez suena demasiado básico o algo que probablemente ya hayas escuchado en otras plataformas o incluso por tu cuenta. Pero quise hablar más de esta práctica porque creo que a pesar de que sea muy básica, creo que nos da bastante información sobre en dónde estamos parados ahora. Y sería más bien el cómo está nuestra autoestima ahorita. Entonces, cuando tú revisas cómo te estás hablando, te da un montón de información sobre cómo estás viviendo tu día a día. Y no se trata de que lo estemos revisando para decir, ay, estás mal, tienes que corregirlo, no deberías de hablarte así o no deberías de tener esa forma en la que tú te hablas, no deberías de sentirte como te sientes cada vez que te hablas mal, no deberías de esto y el otro, sino más bien yo te invitaría a que reflexionaras si el cómo tú te hablas está haciendo que transformes para bien tu vida. Porque a mí lo que no me interesa es que te hables bien y ya, sino es todo el trasfondo y la raíz de qué estás sosteniendo ahorita. ¿Por qué sostienes, por ejemplo, esa práctica de que te estés hablando mal, de que te equivocas en algo y ya empieza tu voz interior a decirte, ya ves cómo no estás preparada, ya ves que no eres así y asá, ya ves que esta persona tiene razón sobre lo que opina de ti, ya ves que ya te están diciendo que no lo vas a conseguir y ya ni modo, o sea, ya te equivocaste, ya no hay nada más que hacer, ya mejor para qué lo haces, no eres suficiente, no eres capaz, no puedes hacer nada de lo que quieres. Y esto es simplemente como un ejemplo, pero como yo fui una persona que sufrió mucho de ansiedad durante mucho tiempo, sé perfectamente las respuestas que te puede dar la mente para asegurarte algo. Pero ¿qué pasaría si usas ese potencial de tu mente para asegurarte de que eres una persona diferente? Y claro, o sea, tampoco se trata de que te eches mentiras y que te sientes en un sillón y no hagas nada. Porque parte también de la autoestima tiene que ver con la forma con la que te hablas y aparte lo refuerzas más cuando tus acciones también están alineadas con lo que te estás diciendo. Entonces, por ejemplo, si tú dices, ay, yo quiero tener cierto proyecto o quiero que en mi trabajo me vaya tal o quiero tener más tiempo libre para esto o quiero un nuevo hobby, lo que sea que estés buscando ahorita, el cumplir tu palabra va a hacer que eso también se refuerce, porque no estamos simplemente diciendo cosas en el aire, sino que también lo estamos haciendo. Entonces, cuando tú revisas cómo te estás hablando, también tienes que revisar lo que estás haciendo respecto a eso. Porque ¿qué pasa? O sea, también hay personas que se pueden estar diciendo, no, soy mala persona, no sé hacer las cosas, me equivoco mucho, soy tonta, soy fracasada, soy tengo pocas habilidades.
Y en consecuencia, ¿cómo actúan? Bueno, empiezan a actuar como una persona que tiene pocas habilidades, una persona que no sabe tanto, una persona que es más ignorante, una persona que eventualmente se va a estar dando por vencida. Entonces, como un ejercicio, es importante el que revises cómo te hables, pero aparte que te des cuenta si eso que te dices es verdad o simplemente es una idea que se te cruzó por ahí o es la idea que alguien te impuso en algún momento y que tú la repites como si fuera una verdad absoluta y que no se puede cambiar y que pues ya para qué le mueves si todo siempre va a estar igual, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este episodio lo estás escuchando al inicio de tu día, a la mitad o al final, sí quisiera que en este momento hagas como una recapitulación de al menos las últimas 24 horas y que detectes qué pensamientos están siendo recurrentes en ti. Y aparte que revises en qué momento del día es que están sucediendo esas cosas. Porque puedes tener muchos detonantes. No es lo mismo que te hables mal cuando trabajas, a que te hables mal cuando estás conduciendo, a cuando estás haciendo limpieza de tu casa, de tu hogar. No es lo mismo porque implican habilidades diferentes y aparte porque cada persona se dedica a cosas distintas y tiene una historia de vida diferente. Entonces, por eso es tan importante que revises en qué momento, a qué hora, en qué actividad es cuando más te estás hablando mal. Y si indagas un poquito mal, probablemente sea porque alguien te dijo que tenías que hacerlo de otra forma, que debías de hacer esto o aquello, o que simplemente la forma en la que lo hacías pues estaba mal y pues ahí te quedaste, ¿no? O sea, fue un error y pues ya eres la peor para toda la vida en esa actividad. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando tú refuerzas mucho cierta actividad y que la actividad que estamos hablando es el que te estés hablando mal, cuando tú lo refuerzas, eventualmente te vas a estar convirtiendo en esa persona. Eventualmente se hará en tu cabeza una idea tan consolidada que cada vez va a ser más difícil que tú puedas de verdad confiar en ti. ¿Y por qué digo que se va a hacer más difícil? Pues porque tu cerebro tiene ciertos caminos que se van haciendo con las rutinas, con el estilo de vida, con todo lo que hacemos en un día. Y cuando se refuerzan es como, así como en el campo que se empiezan a hacer las calles simplemente porque muchos carros pasaron por ahí. Es lo mismo, muchos pensamientos están pasando por el mismo lado y cuando tú no les muestras otro camino es como que no, por allá es imposible de pasar porque mira, no hay un camino. Entonces, por eso cuando uno empieza a notar diferente, a detectar cómo se está hablando y desde dónde viene, de repente ya puede cambiar el camino. Y de repente, en vez de que tú te digas, ay, no puedo hacer esto porque tal, podré decir, ¿sabes qué? Tal vez ahorita no puedo hacer eso, pero ¿qué tal que investigo y me pongo a hacer lo que se requiere para que yo sí lo pueda lograr? Entonces ahí esos pensamientos empiezan a dejar de tener tanta validez en tu mente, porque al mismo tiempo también estás buscando una solución. Y eso a tu mente no le va a gustar porque ya está bien acostumbrada a esos mismos caminos. Y básicamente cuando tú confrontas esa perspectiva que te da y la resuelves, la reflexionas y buscas un camino diferente, es ahí cuando eventualmente ese camino va a ser el que vas a usar. Entonces, mientras más tú te repitas que si eres buena y si no eres buena, puedes hacerte buena en eso que quieres, puedes lograr ese objetivo, puedes cambiar incluso el cómo te relacionas contigo misma, decirte, ¿sabes qué? Tal vez ahorita no soy eso que me dicen que debo de ser, tal vez ahorita sí me estoy equivocando mucho, tal vez ahorita sí me está costando trabajo hacer esto, tal vez ahorita sí tiene razón esta persona, pero no me quedo ahí, sino que estoy buscando alternativas y voy a lograr lo que sí quiero. ¿Cómo? Empezando a hablar diferente. ¿Sabes qué? Ahorita no, pero ¿sabes qué sí cualidades tengo? Pues tengo esta cualidad, esta otra. Soy resolutiva, soy resiliente, soy solidaria, me gusta investigar, soy buena investigadora. Entonces, a pesar de lo que sea, puedo investigar y simplemente volver a lo mismo, a lo que yo quiero.
Y espero que con este ejemplo se pueda dar a entender, porque básicamente toda tu vida se ve reflejada por los pensamientos que también tienes. Y tal vez suene demasiado sencillo o demasiado obvio, tal vez, pero muchas personas, o sea, simplemente desde lo más básico, no sé, que te laves los dientes, pues ha de haber personas que creen que con solo lavarse una vez a la semana los dientes está bien, porque pues no se toman mucha agua y no es necesario lavarlos diario. ¿Y de dónde vino ese hábito, esa creencia? Pues en algún momento lo pensó y en algún momento aceptó ese pensamiento, o alguien más se lo dijo y lo aceptó también, y entonces lo empezó a vivir desde ahí. Entonces, haz de cuenta que cuando estamos con una autoestima que no nos está funcionando mucho para lo que de verdad queremos hacer, es como si estuviéramos apestando, porque nada más te estás lavando los dientes una vez a la semana, cuando lo ideal es de 2 a 3 veces al día. Y es lo mismo, si tú estás teniendo pensamientos o te estás hablando de una manera que no te va a funcionar, de una manera donde te estás descalificando constantemente, pues imagínate cómo va a ser tu día, ¿no? Porque lo ideal sería que diario te estuvieras hablando bien y no estarías apestando. No que solo los fines de semana te hablas bien y toda la semana, las 24 horas del día, te estás hablando mal. Entonces, ¿qué puedes hacer para que empieces a revisar cómo te hablas y que te hables mejor? Pues simplemente lo que ya mencioné. Revisa en qué momentos, a qué horas del día, en qué actividades, específicamente qué es lo que estás diciéndote, y pregúntate desde dónde viene eso. ¿Viene de una creencia que alguien te impuso? ¿Viene de algún maestro? ¿Viene de algún familiar? ¿Viene de algún amigo? Y que te des cuenta de el por qué tú aceptaste eso que era verdad. Y aparte que era una verdad, pero inamovible. Que eso es peor, porque te encierra más en algo que no te va a servir y simplemente te va a dejar estancado. Entonces, ya que revises todo eso, haz de cuenta que lo tienes en una columna. Y en la siguiente columna vas a empezar a poner todo lo que sí eres. Por ejemplo, si alguien te dijo, es que tú eres muy tonta para, no sé, aprender tal cosa. Tú podrías decir, pues no me siento tonta, pero tal vez no me siento segura en aprenderlo. Porque también no se trata de que sea como blanco o negro, sino que en serio digas en dónde estoy parada y qué puedo hacer desde ahí. Entonces puedes decir, ok, tal vez sí medio me da inseguridad, pero aún así yo me voy a encargar de que yo sea buena en aprender eso que quiero. ¿Cómo? Pues voy a investigar, voy a preguntarle a alguien, voy a ver qué me dice la inteligencia artificial, voy a cambiar la creencia, porque realmente todo se puede cambiar, simplemente son ideas que tenemos. Y por ejemplo, algo que funciona mucho cuando tenemos ideas limitantes y que nos estamos hablando mal, algo que funciona mucho es que empieces a ampliar tu perspectiva y que tú digas, a ver, esto estoy pensando porque vivo en este lugar, porque vivo con esta familia, en este país, pero si alguien de mi misma edad viviera en el otro lado del mundo, con este idioma, con estos papás, con todo ese sistema diferente, seguramente no le han dicho esto. Entonces no tiene sentido de que lo que me digan ya es lo único disponible y lo único que puedo ser y lo único que puedo cambiar. Siempre hay más allá de lo que nos decimos, siempre hay más allá de esas creencias limitantes. Entonces por eso el reforzar tu autoestima tiene que ver sobre lo que sí tienes y que puedes potenciar más allá de lo que tu pensamiento o tus creencias te dicen que puedes llegar. Y con ese punto quiero irnos al siguiente, con el tema de no compararse. Esta práctica de no compararse también va a reforzar un montón tu autoestima. Porque fíjate, desde el diseño humano, cada persona tiene una huella energética única. Y tal vez eso sí se nos haga tal vez un poquito obvio, pero ya cuando estamos en multitud, a veces eso se nos puede ir de lado y decir, no, todos tenemos que hacer lo mismo, tenemos
que hacer las mismas cosas, porque vivimos en el mismo país y porque hablamos el mismo idioma, y a veces ni eso, ¿no? Pero a veces el cerebro como que tiende a generalizar para poder entender todo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú empiezas a generalizar, te estás perdiendo del potencial que tienes tú, del potencial que tienen las demás personas, porque nadie viene a ser exactamente igual a ti, ni tú a ellos. Por eso para mí se me hace muy chistoso cuando las personas se comparan o cuando dicen, es que ya tengo cierta edad, es que soy hombre o soy mujer, o es que no estudié esto, entonces no puedo lograr esto, o no me dedico a esto, o vivo en tal lugar y por eso no puedo, o por lo que sea. Simplemente no te compares. ¿Por qué? Porque en tu diseño humano se muestra qué es lo que te hace diferente de todos. Incluso se muestra tu propósito de vida. Se muestra la forma en la que te comunicas, la forma en que intercambias energía con los demás, la forma en la que tú tomas mejores decisiones. Porque cuánto también no nos han dicho de que tenemos que tomar decisiones desde la mente. Y no digo que no, solo digo que no para todo. Porque hay personas que necesitan tomarse más tiempo para tener claridad, hay personas que necesitan todo un ciclo lunar, hay personas que tienen que distinguir si es miedo o es su intuición hablando, ¿sí? O sea, cada persona actúa de manera diferente. Es como este ejemplo. Imagínate que estás viendo a puros animales diferentes, ¿no? Estás en una granja, estás en un zoológico, donde sea, pero hay animales diferentes. ¿A poco crees que a la jirafa le vas a pedir que vuele? Porque es un animal y porque debería de volar. O sea, hay pájaros que vuelan, hay mariposas que vuelan, hay moscas, hay abejas, hay colibrís, hay un montón de animales que vuelan. ¿Y por qué la jirafa no lo haría? Así de absurdos nos vemos diciendo que todos tenemos que estar haciendo lo mismo. De que estudia una carrera, cásate, ten hijos y después jubílate y después viaja, pero también quéjate por esto y quéjate por lo otro y todos deberíamos estar haciendo lo mismo. Y es como, o sea, creo que todos empezamos a creer que esa era la vida simplemente porque fue algo que se nos repitió, que justamente está conectado con la forma en la que nos hablamos, de la primera práctica que te mencionaba. Porque mientras más repites una idea, la mente la empieza a aceptar cada vez más y la convierte en realidad. Entonces, ¿qué pasaría si nos empezáramos a repetir que no tenemos que compararnos? Simplemente porque la jirafa no puede volar. Puede hacer otras cosas, pero volar no, porque no está en su... Ahí yo diría no está en su diseño. Su diseño es tener este cuello largo que se fue adaptando con el tiempo, es tener ese tipo de color en su piel, en su pelo, su tipo de alimentación es diferente. Entonces, así somos también los humanos. Puede ser que sí nos parezcamos mucho en muchas cosas, pero definitivamente hay diferencias que ya son demasiado obvias. Simplemente en México, que es en el país en donde estoy, hay demasiados contextos, demasiadas culturas, que a pesar de ser del mismo país, no pensamos, no hablamos igual, no tenemos el mismo estilo de vida. Hay muchas personas que no tienen el mismo acceso a la vivienda o acceso a educación, acceso a salud, o sea, hay demasiadas realidades y por eso también no es bueno compararse incluso con alguien que vive al lado de ti, porque también tiene una experiencia diferente y porque claramente también tiene un diseño humano diferente, viene a hacer otras cosas. Por ejemplo, hay algo bien curioso en el diseño humano, porque hay unas personas que son muy poquitas en toda la población y esas personas vienen a reflejar su contexto y que en su sombra esas personas pensarían que no tienen personalidad porque siempre están como que cambiando, pero esa es su magia. Ese tipo de personas se llaman reflectoras porque su tipo de aura es reflectora y esto quiere decir que en sus chakras nada tiene activado, sino que todo lo está reflejando, o sea, es como un espejo. Entonces, esas personas vienen a hacer eso y no son tantas en la población. Entonces, por eso también a esas personas les importa mucho con qué personas se relacionan, porque de ahí van a sacar su potencial. Y, por ejemplo, también desde el diseño humano hay personas que son proyectoras, que idealmente deben de trabajar 4 horas al día, porque si no se desgastan
y pierden un montón de su energía en cosas que pues no deberían de estar haciendo. Entonces esas personas requieren estar descansando más, además de ser muy eficientes porque solo tienen energía para 4 horas aproximadamente, ¿verdad? Porque cada caso es distinto. Y fíjate qué chistoso que también hay personas que se llaman generadoras y estas personas tienen un montón de energía, pero un montón, son como abejitas trabajadoras que hacen y hacen y hacen y hacen. Pero ahí el problema es que a veces hacen y hacen cosas que no les gusta y eso les drena. O hacen y se vuelven adictos al trabajo, de que todo lo que hago es trabajar. Que de hecho ese tipo de pensamiento en su sombra está muy relacionado con lo que por ejemplo pasa en Corea del Sur, donde hay jornadas laborales de más de 12 horas, porque para ese país es muy importante trabajar. Y a mí se me hace bien curioso porque a pesar de que los generadores sean la mayoría de la población, pues no son todos. Y aparte, si nos damos una vuelta a las realidades de muchas personas, pues también están en trabajos que no les agradan, no les gustan. Entonces, por eso es tan importante el conocer quiénes somos y con eso saber que no tenemos que compararnos, porque realmente hay espacio para todos, hay espacio para las personas que quieren descansar, para las personas que tienen mucha energía, para las personas que les importa más con quienes se juntan para que saquen sus mejores potenciales, porque hay de todo y eso pues no nos los enseñan, no nos los platican, porque pues está muy arraigada esa idea de que la vida solo se tiene que ver de una forma. Entonces, aquí un tip que te puedo dar sobre no compararte es que tú entres muy a fondo como el tipo de vida que quieres tener y que revises en Instagram qué personas tienen esa vida. Por muy lejos que a ti te parezca, o sea, créeme que hay un caminito para llegar hasta allá. Y entonces cuando tú ya sabes cómo vive cierta persona y lo que tú quieres, es ahí cuando empiezas a dejar de prestarle atención a todas esas demás personas que dicen que deberías de querer otra cosa o que ya deberías de tener tal o cual cosa. Y pues claramente conocer tu diseño humano va a ser como una bocanada de aire fresco, porque ya de repente muy Grey's Anatomy aquí, pero sí, o sea, te va a dar toda esta luz sobre quién eres, a qué veniste, por qué actúas como actúas, por qué reaccionas así, qué sí es tuyo, qué no lo es, qué te expande, qué te hace sentir más chiquita, qué es lo que te emociona en la vida, qué es lo que prefieres dejarlo de lado. Sí, es un camino de autoconocimiento un poquito intenso, si así lo quieres ver, pero también es muy enriquecedor para que tú refuerces tu autoestima, para que sepas que nunca ha habido nada malo contigo, simplemente pues nadie te lo explicó, nadie te lo enseñó, tal vez si tienes 20, 30, apenas como que se te prendió el foco para empezar a indagar en eso, pero nunca es tarde, o sea, realmente el diseño humano es para cada persona que de verdad quiera atreverse a conocer. Y claro que es para las personas que ya no quieren compararse, que ya quieren dejar de pelearse y de creer que algo estuvo mal en ellas, porque nunca lo estuvo. Y pues para ir cerrando este episodio te quiero hablar de la última práctica para reforzar tu autoestima, que tiene que ver con el crear planes de acción, o que también tienen que ver con el hacer cumplir tu palabra. Y eso tiene que ver mucho con la primera práctica que te hablé, que era que revisaras cómo te hablaras, pero que también vieras cómo estás actuando respecto a eso. Entonces, prácticamente en este punto quiero destacar que cuando tú te pones una fecha límite, que cuando tú empiezas a hacer esa escalerita de pasos para lograr lo que quieres, va a ser mucho más fácil que lo logres porque ya tienes el camino. Muchas veces nos estamos perdiendo en la mente de que yo no soy tal persona por tales razones y aunque lo intento, pues nada más me sé el primer escalón. Pero si tú tuvieras todos los escalones, hasta dejarías a tu mente en paz y vivirías hasta más confiada, porque sería inevitable que tras seguir ese plan de acción no tuvieras un resultado distinto. Y eso lo puedes aplicar para cualquier área de tu vida,
claramente yo te lo recomiendo para autoestima porque pues ese es el tema del capítulo, pero te lo puedes llevar a cualquier cosa. O sea, si tú quieres aprender una nueva receta, pues haz un plan de acción. Si quieres comprar un carro, haz un plan de acción. Si quieres tener un nuevo hobby, haz un plan de acción. Si quieres dejar de estarte comparando, haz un plan de acción. Si quieres aprender un idioma, si quieres aprender a cabalgar, aprender a meditar, aprender a volar helicópteros, no lo sé, o sea, para lo que tú quieras, haz un plan de acción, porque ya hay personas que se dedican a eso. Simplemente tienes que pararte ahí afuera a ir buscando, ir investigando. Y algo que sí te puedo decir que es muy importante es que además de crear un plan de acción, crees como que todo este protocolo o toda esta lista de hábitos en los que tú puedas sostenerlo en el tiempo. Aunque claro, yo sé que eventualmente estamos cambiando, 3-4 meses renovamos algo, cambiamos tan solo el fondo de pantalla o cambiamos la hora a la que nos dormimos o la comida porque pues es temporada de frío o de calor, entonces cambia incluso la forma en la que nos alimentamos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos planes de acción. Hay que tener en cuenta qué vamos a hacer cuando no tengamos ganas. ¿Qué vamos a hacer cuando toda esta motivación ya se fue y queremos mantenerlo, pero a veces no hay otra persona con la que hablar o no hay nada, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para sostenerlo? Por ejemplo, si quieres hacer un pastel y ese es tu plan de acción porque siempre te dijeron que eras mala para la repostería y tú cómo vas a saber de gramos y cómo vas a saber pesar los alimentos crudos o cocidos y todo lo que implica cocinar. Entonces, ¿cuál sería tu plan de acción? Pues meterme a un curso. Y si no le entiendo, pues le pregunto al maestro que esté ahí, a la maestra. Y si tengo dudas, pues voy con mis compañeros. Y si tengo dudas, pues investigo. Y si me equivoco, pues lo corrijo en el siguiente paso. Todos los planes de acción sirven para eso. Y luego, ¿qué pasa? Ya terminé el curso, ya lo sé hacer, pero ¿qué tal que se me olvida? ¿Cómo lo sostengo en el tiempo? Bueno, pues una vez al mes saca tu recetario o saca lo que aprendiste y hazlo o ponlo a vender o habla de eso con otras personas. La cosa es siempre estarnos envolviendo en nuestros hábitos con las cosas que de verdad nos gustan. Y yo sé que a veces es un poquito difícil porque el sistema está hecho como para que tengas cada vez menos tiempo en hacer lo que más te gusta, pero créeme que si tú a conciencia revisas tu agenda, revisas qué es lo que realmente haces, si te la pasas viendo series o si te la pasas peleándote con alguien, si te la pasas criticando, echando hate o lo que sea que hagas, pregúntate si eso te está contribuyendo. Y si de verdad quieres cambiar algo, pues ese plan de acción te va a hacer ver en realidad en dónde estás poniendo tu tiempo y lo que deberías de modificar si realmente quieres lo que dices que quieres. Y todo ese tipo de reflexiones, de estar revisando cómo te hablas, de recordarte tu diseño humano, de que no debes de compararte, de cumplir tu palabra. Todo eso son prácticas que sí o sí van a reforzar tu autoestima. Porque si en algún momento alguien llega a decirte es que tú eres tal o tal o tal, tú en ese momento, ya que tengas la mente en otro lado, o sea, en un lado trabajado me refiero, ya cuando escuchas ese tipo de cosas te das cuenta de que son mentiras y probablemente no te vas a enganchar, probablemente no te va a generar ansiedad de que, sí es cierto lo que dice. Más bien sería como, no es cierto, yo creo que esa persona tiene algún problema personal porque pues eso no tiene nada que ver conmigo. Y esta forma de estar observándote constantemente y lo que estás haciendo y todo, sí o sí te va a hacer tener una mejor autoestima, porque también te vas a empezar a conocer más. Vas a tener mucha más información de ti sobre lo que evitas, si hay cosas que pospongas, si hay cosas que te dan miedo, si hay cosas que a pesar con miedo lo haces, o si te da ansiedad, o si lo que sea que te dé. Todo eso es información para ti y es información esencial para que tú sigas avanzando en tu camino. Porque al final de cuentas, todos venimos a eso, a evolucionar. Nadie viene sabiendo todo. Hay pocas personas que sí vienen con mucha información, pero aún así, nada más por el simple hecho de que tú estés aquí vivo como ser humano, eso ya es un indicador de que hay algo que aprender. Y qué padre, porque pues entre todos nos seguimos contribuyendo en ese sentido.
Y ahora, si a ti te interesa entender un poquito de tu diseño humano y ver cómo podría estar influyendo en tu autoestima, tengo un workbook gratuito y te lo dejo en la descripción para que tú lo descargues y te des cuenta si tus temas de autoestima tienen que ver por tu tipo de aura desde el diseño humano, ¿sí? Toda la información va a estar en ese link. Y pues espero que lo disfrutes, espero que te ayude. Igual si en algún momento tienes alguna duda sobre eso o tienes alguna duda sobre este episodio, pues también me lo mandas. Recuerda que me llamo Manjan Mari en todas las plataformas y pues espero que te haya ayudado mucho este episodio. La verdad para mí es un placer compartirte esto y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias.